alrededor del mundo se recuerda la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y imagínense de que alrededor del mundo no hay otro día tan solemne, tan recordado como la resurrección de Jesucristo. Esta sociedad es la sociedad donde nosotros hemos estado. Aunque no entienden, no pueden saber la magnitud de la grandeza de lo que pasó en este día, aún así lo celebran. Pero Jesucristo resucitó en este día, en un día como este. Y es por eso de que la muerte ha sido vencida, porque Cristo resucitó un día como hoy. Ese día Jesucristo venció al diablo, venció a la muerte. Y es un día muy especial el que se celebra hoy. Usted sabía que hay más de 300 profecías cumplidas en Cristo Jesús. Más de 300 profecías en la Biblia que decían de la venida de Cristo Jesús. Y un día en 1969 un profesor, su nombre es Peter Stoner, calculó, él era un profesor emérito del colegio de West Camp, y calculó las probabilidades de estas profecías, de cómo estas profecías podían ser cumplidas en una persona. Y para que nosotros entendamos esto de las probabilidades, decía este hombre, cuando usted pone una moneda bajo 10 sombreros y usted le dice, usted pone un paño en los ojos de esta persona y le dice, dígame a dónde está esa moneda, esa persona tiene 1 en 10 chances de saber a dónde está esa moneda. Es muy difícil saber dónde está esa moneda porque hay un 1 en 10. Y en los cálculos matemáticos, para que 8 profecías se cumplan en una persona, para que 8 profecías se cumplan en una persona, es 10 a la 17. O sea, para que lo entendamos, explicaba ahí el hombre, porque es muy difícil de entender qué es 10 a la 17. Hablamos de una moneda en 10 sombreros. Este profesor calculaba que era una moneda en un territorio del tamaño de Texas. Para saber a dónde estaba esa moneda, los cálculos que se cumplieran eso en una persona. Eso es para 8 profecías. Para 48 profecías son 10 a la 157. O sea, es casi imposible. Es casi imposible que se pudiera cumplir 48 profecías en un hombre. Imposible. En Cristo Jesús se cumplieron más de 350 profecías. Más de 350 profecías. Es así de increíble. Yo me ponía a pensar antes, yo decía, Señor, ¿será que yo realmente estoy en el camino verdadero? Yo no sé si algún día usted le entró esa duda. ¿Será que realmente yo estoy siguiendo al Dios verdadero? A mí me entró esa duda siendo cristiano. Yo le decía al Señor, por favor, revélame si eso es cierto, si realmente Cristo es el Señor. Y obviamente el Señor me confirmó, me habló al corazón. Pero este hombre hace un cálculo y dice, cuando algo así ocurre, una persona que se dedica a invertir, una persona que se dedica a invertir, no tiene cómo perder. No tiene cómo perder porque es imposible que eso vaya a ocurrir. Y ocurrió. Entonces no hay
No hay cabida matemática para decir no fue así. No se puede, matemáticamente no se puede decir que Cristo no fue el Cristo, que Jesús no fue el Cristo. Fueron tantas las imposibilidades que Cristo las pasó todas. Cristo es el Señor. Yo hoy quiero hablar acerca de estas profecías que Jesucristo llenó. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un hombre puede llenar tantas profecías? Veamos en Miqueas 5:2. Hoy día estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? Un día como hoy Jesucristo venció la muerte. Y vamos a ver desde la palabra de Dios quién es Jesucristo. Dice en Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces la palabra de Dios nos dice de que Jesucristo iba a nacer en Belén. Pero vea que esto fue dado alrededor de 740 años de Jesucristo, de que naciera Jesucristo. Este hombre, el Espíritu Santo lo llenó para decir, este Cristo va a nacer en Belén. Hermano, ¿cómo una persona puede decidir a dónde va a nacer? ¿Cómo una persona puede decidir a dónde va a nacer? En Isaías 7:14 nos dice la palabra, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vea que el testimonio de ese versículo es algo común. Es algo común si usted no lo ve en el aspecto de la profecía. Dice, una virgen concebirá y dará a luz a un niño. Entonces, antes, los tiempos de antes, aun que eran muy iguales a los de ahora, la mayoría de mujeres cuando se casaba eran vírgenes. Entonces este versículo suena poco grande, que una virgen va a concebir, si todas eran vírgenes, y va a dar a luz un niño. Pero vea que esta profecía está hablando de Jesucristo, del Cristo. Y lo que la gente no entendía es que estaba hablando de que una virgen sin tener relaciones iba a concebir. Y vea que el nombre del niño va a ser Emanuel, y eso quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. En Génesis 12, uno dice, ¿de qué se trata la palabra de Dios? La mayoría de la palabra de Dios está centrada en Jesucristo. El nacimiento de este hombre que iba a redimir a la humanidad. Este hombre iba a redimir a la humanidad. Jesucristo, Génesis 12, del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y oiga, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y oiga, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra iban a ser benditas en la simiente de Abraham. Vea que este hombre que iba a nacer iba a bendecir a todas las familias de la tierra. A todas las familias de la tierra, no solamente a Israel, sino que a todas las familias de la tierra. En Isaías 9, del 1 al 7 dice,
Isaías 9, del 1 al 7 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, de luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y vea, aquí habla acerca del nacimiento de Jesús y habla, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vea que dice primeramente de que este niño iba a habitar en la tierra de Galilea. Vea que no es en cualquier país, sino que nace en Belén, nace de una virgen, va a ser bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Va a habitar en Galilea. Y vea que unas veces se pregunta, ¿cómo es que un hombre puede ser Dios? Y la palabra aquí claramente nos dice de que una de las cualidades de este niño es que va a ser Padre eterno. Se está refiriendo a la deidad de Dios. Este niño es Dios. Y dice la palabra ahí: Dios fuerte, Padre eterno. Ese niño es Dios. Ese niño es Dios. Entonces, todas estas profecías se cumplen en Jesucristo. Vea que la palabra nos dice de que Jesucristo iba a ser perseguido desde su nacimiento. Y dice en Jeremías 31:15, después de Isaías, Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Vea que esto habla acerca de la profecía de que cuando Jesucristo nació, Herodes lo persiguió y mató. Oiga bien, mató a todos los niños menores de 2 años. Todos los niños menores de 2 años que vivían en esa región, Herodes los mató. Como una persona que vive alrededor de 600 años antes del nacimiento de Jesucristo puede predecir de que durante el nacimiento de Jesús iba a haber una persecución contra los niños? Y eso ocurrió cuando Cristo nació. Herodes, el rey de esa área, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Esa era la persecución que se había profetizado para Cristo Jesús. En el Salmo 78, versículos del 1 al 2 dice: dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dice la palabra ahí, Jesucristo hablando de esto mismo, dice que para llenar esa profecía él hablaba en parábolas. Hablar en parábolas
no es lo común en una persona. Una persona habla directamente, ¿verdad? Habla en el lenguaje común. Pero dice la palabra que el Cristo iba a hablar en parábolas. Y hablando de eso, dice de que para que los corazones se conviertan a Él. A Jesús se le iba a odiar sin razón. En el Salmo 69, versículos del 1 al 4. 69:4, perdón. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Vea que una de las características de la vida de Jesús fue de que se le persiguió todo el tiempo. Todas las personas dirigidas por Satanás tenían una agenda contra Jesús de perseguirlo para matarlo. Cada vez que Jesucristo se reunía y decía algo, se empezaban a juntar la gente: ¿cómo lo vamos a matar? Solo ese era el plan contra Jesús: ¿cómo lo vamos a matar? Dice esto en profecía de que la vida de Jesucristo iba a ser esa. Siempre iban a estar persiguiéndolo sin causa. Jesucristo nunca dijo: yo voy a ser el rey hoy. Jesucristo nunca dijo: yo voy a derrocar a estas personas. Jesucristo nunca dijo: yo voy a tomar el control del templo. Pero sin embargo, todas estas personas veían en él a un enemigo. Jesucristo lo iba a traicionar uno de sus amigos. El Salmo 41, versículo 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Y vea que eso también tiene cumplimiento en lo que dice Génesis 3:15, donde dice de que el que iba a vencer a Satanás iba a ser de la simiente de Eva, y se le heriría en el carcañar. Y aquí, hablando, dice el hombre de mi paz, y obviamente está hablando de Judas. Este es un salmo de David, y parece que está hablando de Aholiteba. Así me parece que es el nombre de esta persona. Pero este es un versículo profético que se cumple en Jesucristo. Dice de que un amigo de él lo iba a traicionar. En este caso, Judas Iscariote, uno de los 12, una persona que había sido salva, una persona que había sido utilizada por el Señor, que había sacado demonios, que había sentido el poder de Dios en él. El hombre era alguien de confianza de Jesús, pero esto no le impidió traicionarlo. Y vea que esa era parte de la profecía, de que un hombre que era amigo de Jesús lo iba a traicionar. Este hombre lo traicionaría por 30 piezas de plata. Veamos Zacarías 11. Zacarías 11, versículos del 12 al 13. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vea que Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó de que Jesucristo sería traicionado por 30 piezas de plata. ¿Y por qué por 30 piezas de plata? Veamos Éxodo 21. ¿Por qué a Jesucristo se le traicionó por 30 piezas de plata? Éxodo 21, versículos
32. Dice, si el buey acorneare a un siervo, a un esclavo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Entonces ese era el precio de un esclavo. Las 30 piezas de plata, cuando alguien quería comprar un esclavo eran 30 piezas de plata. Y ese fue el precio que pagaron por Jesucristo. Si usted se acuerda, eso lo dice allá en Mateo 27 del 3 al 10, hablando de cómo ellos entregaron a Jesucristo. Dice que se le dieron 30 piezas de plata a Judas Iscariote. Y todo eso tenía un precio también. Y eso también fue profetizado. Veamos qué dice el Salmo 69, 25. Entonces, Judas Iscariote, quien era amigo de Jesucristo, lo entrega por 30 piezas de plata, profetizado por Jeremías también. Pero también el entregar a Jesús tenía un precio. Salmo 69, 25 dice la palabra. Dice, sea su palacio asolado, hablando de la persona que entregaría a Jesús, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y vea que la Biblia lo frasea esto en Hechos 1:20, donde Pedro, hablando de Judas Iscariote, hablando de cómo se tenía que tomar el lugar de él, dice de él que esto se cumplió para que se cumpliera la profecía. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Judas Iscariote pensaba de que tenía 30 piezas de plata, pero había una profecía sobre entregar a Cristo Jesús. Había una profecía sobre entregar a Cristo Jesús. Y veamos qué dice Mateo 27 del 3 al 10, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vea que todo eso tenía profecía, y usted dice: ¿cómo puede toda esta profecía cumplirse en un solo hombre? Es imposible. Esa es la naturaleza de Cristo Jesús. Es una imposibilidad que pasó. Jesucristo era algo imposible, pero pasó. Descendió del cielo para morir por usted y por mí. Cuando Jesucristo estaba muriendo, o estaba siendo crucificado, repartieron sus ropas. Salmo 22, versículo 18. O desde el 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces dice la primera, ahí en el versículo 16 dice de que las manos y los pies de Jesucristo fueron traspasados, fueron donde le pusieron los clavos.
o iba a ser traspasado. Y en el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Hablando de esto, la palabra dice de que los vestidos de Jesucristo fueron repartidos, pero su ropa, su manto era tan valioso, que era el que le había puesto Herodes, el hijo del Herodes que lo persiguió, que era tan valioso que dijeron, no lo cortemos, porque es muy valioso, mejor hagamos suertes a ver quién se queda con él. Y eso fue lo que hicieron. Empezaron, mientras Jesucristo estaba ahí en la cruz, empezaron a jugar ahí suertes para ver quién se iba a quedar con la ropa de Jesucristo. En el Salmo 69, versículos 20 y 21 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vea que esto fue lo que ocurrió cuando Jesucristo estaba en la cruz, cuando Jesucristo estaba pidiendo agua, le llevaron miel mezclada con vinagre. Esas son las probabilidades de la muerte de Jesucristo. Todo esto estaba profetizado. Cómo un hombre podía morir de tal manera, cómo un hombre podía controlar que el que lo estaba matando le diera vinagre y hiel. En el Salmo 34:20 dice, Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos será quebrantado. Y esto es muy especial. ¿Y sabe por qué es muy especial? Veamos qué dice Juan 19, del 31 al 37. Dice, era profetizado de que el Cristo no se le quebraría ninguno de sus huesos. Y él estaba siendo crucificado junto a otros dos. Él estaba siendo crucificado durante la semana de la Passover, ¿cómo se dice en español? De la Pascua. La semana de la Pascua, y esa era una fecha muy importante. Jesucristo murió un miércoles por la tarde. Y era porque ese día era especial, era un día santo. Habían 5 días santos durante el año. Y además estaban los sábados que eran santos al Señor, era santificado al Señor. Pero ese era un día especial. Y dice la palabra ahí en Juan 19, versículo del 31 al 37 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, el punto era de que se estaba celebrando la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Vea que no era un sábado, sino que era un día especial. Y cayó miércoles. Aquí un paréntesis. El calendario judío no es igual que el calendario solar de nosotros. El calendario judío es lunar. Y la semana de la Pascua era calculada el primer día de Nisan, que podía caer cualquier día de la semana. En este caso cayó un miércoles. El punto era de que ese día era un día especial, era un día santo por el hecho de que iba a comenzar la Pascua ese día. Y era por eso que se estaban preparando. Y aquí la aclaración de Juan dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces, continúa ahí, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vea que había 3 personas ahí, 3 personas. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, vea que para que se cumpliese la escritura, el Señor permitió que muriera antes. Permitió que muriera antes.
Los otros dos no habían muerto, pero Jesucristo ya había muerto. Como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Ese es el punto de esta predicación, que nosotros creamos. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, que es Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice de que se le traspasaría el costado. Que ellos van a mirar, el pueblo de Israel miraría al que traspasaron. Y aquí, para cumplimiento de esa profecía, el guarda no le quebró las piernas, sino que lo que hizo fue que le traspasó el costado para cumplir otra profecía, que es Zacarías 12:10. Entonces, vemos de que son 353, de acuerdo a unos cálculos, son 456, de acuerdo a otros cálculos. Ahí va a depender de si se repite una sobre otra o no. El hecho es que son más de 300 profecías que se cumplieron en Cristo Jesús. Es una imposibilidad, es imposible que se puedan cumplir, no 8, no 48, más de 300 profecías en un hombre. Más de 300 profecías. Fueron más de 20 personas las que escribieron acerca de la muerte y la vida de Jesucristo. Se escribieron por un término de más de 1000 años. 1000 años antes de que naciera. Y todo esto se cumplió en Cristo Jesús. Matemáticamente es imposible. Y es por eso que en este día, porque creímos a lo que fue posible. Jesucristo descendió del cielo, nació, vivió, fue perseguido y murió por usted y por mí. Esa es lo grande de Jesucristo. Y hay una condena. Hay una condena para aquellos que rechazan a Jesús. Veamos en Romanos 3. Perdón, Hechos 3. En versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma, oiga bien, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La imposibilidad o las probabilidades de que Cristo viniera a cumplir todas estas profecías era algo imposible, algo imposible. Jesucristo dejó su trono de gloria para venir a llenar todas esas profecías. Lo hizo por amor a la humanidad. Lo hizo para salvarlo a usted, salvarme a mí y a toda persona que quiera ser salva. Toda persona que quiera entrar en el reino de Dios puede hacerlo, si quiere, si quiere. Pero hay una condena. Cristo tuvo que dejar su trono de gloria. Cristo tuvo que dejar su lugar al lado del Padre. Cristo tuvo que dejar
Dice que no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios para venir a morir en esa cruz. Había dolor, había persecución, pero Él lo hizo. Pero todo eso también tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. Y dice ahí, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será desarraigada del pueblo. El mundo hoy está recordando la resurrección de Cristo Jesús. Le voy a decir algo espiritual. El hecho de que se celebre alrededor del mundo la resurrección de Jesucristo, no crea que es porque las sociedades reconocen a Cristo Jesús. Es porque Dios se los ha impuesto. Dios le ha impuesto al diablo el decretar una celebración a Cristo Jesús para que todo el mundo sepa. Si por el diablo fuera, no se permitiera esto. Y Él es el rey de este mundo, de estas sociedades. Pero el Señor ha dejado un testimonio para que todas las sociedades sepan de que un día como hoy Jesucristo resucitó. Un día como hoy Jesucristo venció la muerte. Salió de esa tumba vivo. Un día como hoy Jesucristo venció al diablo. Dejó el camino abierto para que usted y yo entráramos en el reino de Dios. Las personas lo rechazan. Las personas no quieren tener nada que ver con Él. Pero si Jesucristo ha triunfado. La palabra dice de que un día toda lengua, toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Hoy estamos recordando el día en que Jesucristo resucitó, y es el día en que usted y yo y toda persona puede acercarse a Él para salvación. Puede reconocer que Él es el Señor de señores. La palabra dice de que hubo más de 500 testigos de su resurrección. Más de 500 personas lo vieron vivo. Él no iba a andar por los 5 continentes caminando. Habían 500 testigos. Hermano, hermana, cuando en una corte a alguien lo acusan y pregunta: ¿dónde estuvo usted la noche del 21 de marzo? Y hay un testigo, esa persona queda absuelta de que no estuvo ahí. Esa persona queda absuelta de que estuvo haciendo otra cosa. Legalmente el testimonio de esa persona cuenta. Cuando hay 500 personas que declaran que Jesucristo salió vivo de esa tumba, hay razón para creer. Hay razón para creer. Hermano, hermana, hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Le damos la gloria a Dios porque lo imposible pasó. Jesucristo dejó el cielo, bajó a la tierra, vivió, murió por nosotros y resucitó para nuestra redención. Que el Señor bendiga.